Seguidamente hará uso de la palabra la socióloga Gloria Cubas Rivera, consultora. Bienvenida. Tiene 20 minutos. Bueno, muy buenos días a todas las... Buenos días a todos las presentes. Saludar aquí a la congresista Ana Rosario Sacita por la importante iniciativa que ha tenido en este proyecto de ley y justamente la oportunidad de, conjuntamente con la presentación de ese proyecto, se presenten los estudios, que uno de los objetivos que tiene justamente es buscar revalorar, ¿no?, el rol de la mujer organizada, ¿no?, en el problema alimentario, el problema de pobreza en el país. También agradecer y saludar a la Federación por la iniciativa, ¿no?, importante de congregar, de invitar al desarrollo de esta reunión que nos agrupa hoy día, con la presencia de Relinda Sosa, presidenta de la Conamovide, bueno, y todos ustedes, muchas amigas de tantos años de trabajo conjunto. Bueno, en primer lugar quiero decirles, y me preocupa ciertamente poder repetir muchos de las ideas centrales, de los puntos que ha presentado anteriormente aquí nuestro compañero Humberto. Pero bueno, de repente hay que verlo por el lado positivo, que nos va a permitir de repente como ideas fuerza, ¿no?, reforzar aspectos que muchas veces bueno, están en el debate nacional y no los asumimos de repente en su conjunto. Por eso es que pido disculpas, porque hay muchas de las ideas y del desarrollo que también en parte de lo que yo iba a tocar. Quiero resaltar, bueno, en primer lugar, que me parece importante ubicar, ¿no?, y desarrollar un poquito más esos objetivos del estudio. Como se ha dicho, era resaltar el rol de la organización de comedores en la lucha contra la pobreza, ¿no?, particularmente en enfrentar el problema de la subsistencia alimentaria en una perspectiva de seguridad alimentaria, ¿no?, que se fue planteando. En el apoyo del programa, ya llamado Programa de Complementación Alimentaria por parte del Estado, y en la defensa de derechos ciudadanos y la democracia a lo largo de sus cerca de 30 años de existencia. Lo segundo era levantar algunas propuestas frente al nuevo contexto del país, centrado en esos momentos del estudio que se desarrolló en el inicio del 2007, el contexto de la descentralización y particularmente la transferencia de los programas sociales alimentarios a los gobiernos locales y el contexto de la reforma de los programas sociales que ya se venía discutiendo en el país. Pero en este contexto de estos dos temas de la política nacional de descentralización y reforma del Estado, había un elemento que hacía más relevante e importante el estudio: la desvalorización que se venía dando del rol, ¿no?, que los comedores y las mujeres organizadas venían desempeñando. Casi se convertía en un consenso nacional, ¿no?, bueno, una serie de ideas que, bueno, que después las vamos a precisar, que fundamentalmente arribaban a desvalorizar este rol y este aporte. Bueno, en relación a la descentralización, efectivamente señalábamos que ya los programas alimentarios habían sido transferidos a los gobiernos locales, se había culminado el proceso a nivel del país, sin embargo, faltaba la transferencia a Lima Metropolitana y este estudio tenía como ámbito principal Lima Metropolitana. Había necesidad en ese sentido también de entonces que las autoridades, funcionarios municipales que comenzaban a tener o iban a tener en el caso de Lima la gestión de los programas, conocieran realmente la historia de estas organizaciones, las características y el rol que habían venido desempeñando frente a una serie de elementos o desconocimiento o tergiversación muchas veces de lo que significaba esta organización. Y entonces, si se hablaba de que la descentralización era una oportunidad para adecuar estos programas a las realidades locales del país, esto tenía que partir de un real conocimiento, ¿no?, de qué consistían, cuál era su trabajo y cuál era su aporte. Y por eso la importancia del estudio. En relación a lo de la reforma y fusión de programas, mucho se hablaba de la unificación de los objetivos de los programas nutricionales y los programas llamados de complementación alimentaria, y en muchos de los casos se buscaba evaluar
¿no?, también el programa alimentario en función de que el cumplimiento o no de objetivos nutricionales. En ese sentido también la fórmula para asignar recursos se planteaba en esos momentos la misma fórmula que para asignar recursos a los programas nutricionales, desconociendo muchas veces los objetivos diferenciados que estos podían tener, y además se evaluaba que este proceso de reforma se estaba dando en muchos casos sin tomar en cuenta el proceso de descentralización y los propios actores locales. En relación al punto que nos parecía importante y que queríamos que el estudio aporte, era lo que hemos señalado, la desvalorización y el cuestionamiento al rol de los comedores, que se había convertido casi en un sentido común. ¿Y cuáles son las principales ideas, planteamientos, ¿no?, que se señalaban en el conjunto? En primer lugar, que son una organización asistencialista, que reciben todo, estiran la mano y no aportan nada, ¿no? Esto era parte de los señalamientos que habían en el debate. Que el dinero que el Estado invierte en apoyarlos no tiene ningún impacto positivo. Que además en Lima no hay pobreza, por lo tanto no deberían apoyarse comedores en Lima. Que el comedor no ha contribuido a superar la desnutrición infantil, que es el objetivo que deberían haber tenido. Que el comedor, además, en el comedor no están los más pobres, ¿no?, la llamada filtración, que están los que no deben estar, y lo que se llama subcobertura, que no están los que debieran estar, ¿no?, y las cifras que se manejaban sobre estos términos eran sumamente altas, ¿no?, en la cual aparentemente la gran mayoría de los que estaban en los comedores no eran sectores en condición de pobreza. Entonces, frente a este tipo de cuestionamientos, de planteamientos, de debates que casi parecía que ya era consenso, nos veíamos en la necesidad de entrar a partir de algunas cosas, entrar por lo menos al diálogo y a la discusión sobre esto. Entonces, como decíamos, la pertinencia, la importancia del estudio era que realizar cambios en los programas sociales exigía conocer a estas organizaciones, partiendo además de la consideración que el proceso de descentralización debía ser un proceso inclusivo, de inclusión social, y en ese sentido inclusivo para las organizaciones de mujeres, ¿no?, y darles mayores posibilidades de expandir sus derechos ciudadanos y sus capacidades, ¿no?, como productoras, iniciativas de desarrollo, como lo habían venido siendo a lo largo de estos años. Bueno, este es un señalamiento que creo que ya lo sabemos, se ha dicho que había dos tipos de organizaciones, las llamadas comedores autogestionarios, los clubes de madres. El estudio centralmente estuvo a solicitud de la Federación, no estuvo centrado en comedores autogestionarios. Sigamos, por favor. Bueno, este crecimiento de comedores, creo que lo voy a pasar, ¿no?, ya lo ha tocado Humberto, y que en estos momentos, como se ha dicho, actualmente en Lima hay alrededor de 4.000 comedores en Lima metropolitana. Bueno, PRONA es importante, algo pequeño, muy rápido de historia, se crea, ¿no?, en el 92, entregan inicialmente apoyo solamente a un sector, los clubes de madres formados por el programa de asistencia directa, además de un cheque subsidio, y recién en el año 2001 casi el 100% de comedores autogestionarios, a partir de diversos planteamientos, memoriales, logran también ser incluidas en este programa de apoyo alimentario por parte de PRONA.